Bueno, si os parece, vamos a ir arrancando. Bueno, podemos arrancar entonces. Bueno, les damos la bienvenida a este webinar organizado por Flux IT. Muchas gracias por sumarse. Bueno, mi nombre es Facu Umansky. Soy líder en el equipo de XD de la empresa y bueno, me toca presentar en esta ocasión a Luqui, que va a estar acompañándonos, que va a dar esta charla. Les cuento un poco de la empresa, si no nos conocen. Somos una consultora especializada en crear soluciones digitales, combinando experiencias, diseño y tecnología. Somos alrededor de 230 Fluxers, los que formamos parte de esta empresa, que ya tiene más de 15 años. Y bueno, estamos en Latinoamérica y diferentes lugares de Europa y Asia, pero bueno, estamos todos acá para escuchar a Luqui, que es UI Designer, trabaja con nosotros en la cuenta del Banco Galicia, y bueno, que nos va a traer esta charla sobre sistemas de diseños, así que, Luqui, todo tuyo, que la gente vino para escucharte a vos, no a mí, así que gracias nuevamente por su presencia. Dale, gracias, Facu. Bueno, como mencionó Facu, vamos a estar hablando de sistemas de diseño para productos digitales, específicamente. Bueno, acá les voy a contar un poco los temas que vamos a estar viendo hoy. Primero vamos a ver un poco de una breve introducción a algo de historia, como para poner un poco de contexto, el tema de los design systems. Vamos a ver, bueno, qué es un design system, que podría llegar a definirse, en qué momentos se puede llegar a crear o para qué situaciones se contempla, ¿no?, la creación de un design system. Después también vamos a estar hablando de algunos beneficios que podemos llegar a tener mediante la implementación de los design systems en nuestros productos digitales. También vamos a estar hablando de las partes de un design system ideal podría llegar a ser. También vamos a estar haciendo como un pequeño ejercicio de consistencia para aplicar lo que estamos viendo. Y vamos a ver algunas buenas prácticas para el uso del design system. Y bueno, por último vamos a hablar un poco de qué es lo nuevo, las partes nuevas que se pueden llegar a ir sumando a los design systems, o qué se está mirando para el futuro, ¿no? Suena medio místico, pero es más que nada un charla. Bueno, empezamos con los orígenes del Design System. Acá, bueno, la verdad, esto es como una pequeña introducción. Yo la verdad no quiero hacer muy extenso. Esto es medio aburrido capaz para algunas personas. Para mí, por ejemplo, la parte de historia siempre es medio aburrida. Pero bueno, lo que quería traer acá era más o menos dar una idea de cómo surge, ¿no?, esta idea de Design System. Por un lado, en los 90 empieza a utilizar lo que es el lenguaje de HTML y se empiezan a diseñar las primeras sitios web que eran muy simples. En el principio eran solamente textos, imágenes. Y bueno, no sé si alguien llegó a usar Yahoo acá, pero bueno, luego de eso se empieza también a usar la tecnología de Flash, en la que se incorpora videos, animaciones y música también, que es lo que eso también hace que, bueno, estos sitios web que eran bastante sencillos empiecen a tomar más relevancia y más uso, ¿no? Y más complejidad también. Y ahí, bueno, es cuando empieza a surgir esto que es la librería de Yahoo en el 2006. Y después en el 2010 se empieza a sumar el concepto de diseño responsive, que se empiezan a usar dispositivos móviles, ¿no?, además de la computadora. Entonces, ahí surge lo que sería la librería esta de Material Design,
que empieza a incorporar estos conceptos de diseño responsive o otros dispositivos móviles. Lo que, bueno, eso hace que se empiece a complejizar mucho más lo que es el diseño web. Todo esto lleva al concepto este de Atomic Design, que bueno, la idea no es profundizar mucho sobre ese tema, pero acá lo importante es entender que, bueno, el Atomic Design lo que intenta hacer es una metodología para construir componentes. Acá hay una frase de este diseñador que habla un poco de que no se empiezan a diseñar páginas, sino sistemas de componentes, ¿no? Entonces yo ponía este meme acá, Design System contra librería de diseño, porque, bueno, como que se empieza a complejizar demasiado lo que era en previo diseño web. Pero bueno, esto, bajo mi opinión, el Atomic Design es una parte de lo que podría llegar a ser un sistema de diseño, ¿no? Em, bueno, ¿qué es un design system? O sea, si ustedes tuvieran que decir en una frase, una palabra corta, ¿qué se les ocurre que es un design system? Ahí pueden abrir el micrófono, pueden escribir en el chat si quieren, a ver qué se les ocurre en una frase corta. Ahí no sé si están escribiendo Acá Paula dice una guía. una guía. Quieren, pueden abrir el micrófono rápido. Perdón, yo tenía una duda sobre esto de la historia. Yo era muy chico cuando pasó todo esto, pero siempre me generó mucha intriga. Yo recuerdo que los primeros smartphones, yo tenía un Nokia Lumia, por ejemplo, como que algunas aplicaciones de la transición de horizontal, que era la pantalla de una computadora, a vertical, como que había aplicaciones que directamente te pedían que rotaras el celular y lo usaras de forma horizontal. Yo siempre sospeché que seguramente era un tema de dificultad al trasladar un diseño de computadora, componentes justamente o pantallas, a lo que era una interfaz vertical. Siempre me quedó la duda como históricamente en el mundo del UI si estaba todo prendido fuego o cómo es que se resolvió o se pensó la transición de lo responsive que hoy en día ya tenemos asimilado, que es como tanto horizontal y para celus casi siempre vertical, a menos que sea un videojuego, ponele. Pero me acuerdo que en esa época era como un dilema de que estás todo el tiempo rotando el celu. Claro. Y si vos tuvieras que pensar qué es un design system, ¿qué crees que es? Si tuvieras que responder. Un design system creo que es primero una filosofía respecto a cómo se espera que las cosas funcionen para el entendimiento de los usuarios, porque obviamente una aplicación está destinada a un grupo de usuarios que seguramente puede tener más o menos conocimiento sobre, no sé, poner iconos sin texto y demás, y después de toda esa cuestión filosófica, si se quiere, como que entra la cuestión más práctica de, bueno, cómo se van a ver los componentes y cómo mantener consistencia entre cómo funciona cada componente y mantener esa consistencia también si es algo responsive entre, no sé, celular y computadora o los dispositivos que tengan que eventualmente mostrar esa pantalla en una medida mayor o menor, que bueno, es como todo el tema de responsive para los que somos front. Sí, muy buena tu respuesta. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? ¿Cómo es tu nombre? Jesús. Jesús, muy buena tu respuesta, muy completa. Gracias por participar. Acá, bueno, un poco lo que dijo Jesús, es verdad, es un lenguaje común entre los diferentes integrantes del equipo. Acá la idea es que todos, por más que haya desarrolladores, diseñadores, puede ser gente de producto o otros roles, la idea es que el Design System ayude a que todos hablemos de la misma forma, ¿no? Que todos nos entendamos, tengamos un lenguaje en común. También, bueno, es como una especie de biblioteca, porque es el lugar donde nosotros, bueno, los diseñadores o los desarrolladores, vamos a ir a consultar para ver cuáles son los componentes, cuáles son esos patrones que se usan para el momento de tanto diseñar o desarrollar ese producto digital, ¿no? O sea, es un lugar donde se va a consultar esos componentes que se usan. Y también, bueno,
mediante la documentación que se puede llegar a tener del Design System, es una guía para empezar a entender el producto. Por ejemplo, si viene alguien nuevo a la compañía que no tiene idea de cómo se trabaja con ese producto, el Design System puede llegar a ser una guía para entenderlo y también para tomar decisiones para problemas que pueden surgir en el futuro o nuevas soluciones que se quiere llegar a tener, ¿no? Y también, bueno, algo importante que no hablamos es que es un ecosistema vivo, que quiere decir que el Design System está todo el tiempo cambiando, o sea, no es algo que se define y que queda con reglas duras, no, o sea, va cambiando porque como todo producto digital y como la tecnología va cambiando constantemente, el Design System es un ecosistema vivo. Bueno, ahí están las caritas esas porque, bueno, a veces es complejo entender eso de que las cosas que se van diseñando se van modificando todo el tiempo, ¿no? Bueno, voy pasando. En resumen, bueno, para mí es un acuerdo entre bueno, el diseñador, el desarrollador, cualquier participante del equipo con el resto. O sea, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo para que ese lenguaje sea común entre todos, que esa biblioteca esté ordenada, bueno, definir cuáles son las guías y entender todo eso, para mí, la verdad que es lo más importante a tener en cuenta, es que es un acuerdo entre todo el equipo. Bueno, ¿cuándo se crea un Design System? Bueno, hay varios motivos. Empezamos, por ejemplo, cuando una empresa, después una startup, generalmente empieza con algún producto medio pequeño que después empieza a crecer, o por otro lado también puede ser una empresa grande que también crece a nivel producto de manera acelerada. Eso genera que empieza a crecer el equipo, tanto de desarrollo como diseño, bueno, también crecer el producto, ¿no? Obviamente. Entonces, ese crecimiento acelerado genera que se empiecen a generar diferentes soluciones para un mismo producto. ¿Por qué? Porque cada uno puede llegar a tener diferentes ideas, ¿no? Cada persona puede llegar a sumar diferentes ideas o a creer que una solución es de una forma y entonces se van generando diferentes soluciones capaz para una misma problemática. Por otro lado, también algo muy importante es eh, el tono y la voz del producto, ¿no? Si nosotros empezamos a tener diferentes maneras de comunicarnos con nuestro producto, eso también puede llegar a generar poca claridad, ¿no? En cómo se quiere comunicar ese producto. Y bueno, todo esto también va a generar falta de consistencia, ¿no? Porque si eh, imagínense en la situación en que hay muchos diseñadores o muchos desarrolladores que, bueno, como decía antes, generan soluciones diferentes para una misma problemática, eso va a generar que a nivel visual eh, hayan esas inconsistencias, o sea, que se resuelvan de manera visualmente o falta de consistencia o eso puede generar que el cliente también eh, se pierda o crea que ese producto no es el mismo, ¿no? Y bueno, por otro lado también la creación de Design System suma también o facilita la creación de prototipos y bueno, la documentación para la parte que es más de pruebas o de QA visual, ¿no? Eso también es muy importante para mejorar la calidad. Bueno, en resumen, el Design System nos ayuda cuando el producto digital tiene mucha complejidad en torno al diseño, ¿no? Eso se podría llegar a hacer como un resumen de por qué motivos o generalmente necesitamos o no, nos podría ayudar la creación del Design System. Bueno, para vamos a ver los que son los beneficios, los posibles beneficios que podríamos llegar a tener utilizando el Design System. Bueno, primero que nada, lo que habíamos mencionado antes, la experiencia, o sea, las personas usuarias
van a tener un lenguaje más consistente, o sea, visualmente va a ser más coherente toda la experiencia que puede llegar a tener en un producto digital. Por otro lado, bueno, a nivel la parte de resolución o las tareas de diseño van a ser mucho más rápidas. ¿Por qué? Porque vamos a tener componentes que van a ser reutilizables y además vamos a tener una de fundamentos que se van a compartir entre todo el equipo y va a ser más simple tomar esas decisiones. Por otro lado, vamos a tener también reducción de errores o bugs, porque al reportarse de manera más ágil con la creación del design system, eso idealmente debería reducir esos bugs. Bueno, como mencioné antes también, va a mejorar la comunicación entre el equipo porque vamos a tener un lenguaje unificado que nos va a ayudar a que todos los roles tengan más claridad de cuáles son las decisiones que hay que tomar, ¿no? En torno al diseño. Por otro lado, también va a ayudar a mejorar el mantenimiento y la escalabilidad de los productos. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero mediante la utilización de esos componentes o patrones que se pueden ir mejorando o actualizando. Y todo esto, bueno, obviamente, cuando la implementación es más rápida, la solución genera más dinero, obviamente, para el producto. Bueno, pasamos a las partes del Design System. Acá lo que vamos a ver es cuál sería, a mi criterio, el sistema de diseño ideal en el cual se podría tomar como un ejemplo, ¿no? Todas las partes que puede llegar a tener. Obviamente no todos los sistemas de diseño que conocemos tienen todas estas partes, ¿no? Pero a mi criterio me parece que lo ideal sería que tenga estas partes que voy a mencionar. Por un lado, algunos design system complejos utilizan como una pequeña introducción o glosario en el cual ahí se muestra toda la información que va a tener ese design system. Puede llegar a haber algún buscador o alguna sección como si fuera una especie de web. Por ejemplo, acá el design system de tienda nube. Así estaba bueno mostrar que tiene como un sitio web en el cual se muestra primero todo el glosario de las partes del design system y, por ejemplo, novedades, ¿no? Acá estas dos cards, bueno, muestran, por ejemplo, cómo instalar o cuáles son las novedades que se van sumando al design system. La idea de esto es que sea una descripción general de ayuda, ¿no? Para los diseñadores o los desarrolladores que trabajan en design system. Por otro lado, tenemos los foundations serían, bueno, que son las pautas visuales más básicas. Por ejemplo, pueden ser los estilos gráficos, como los colores que se usan para design system, la tipografía, los estilos de tipografía que se usan. Pueden ser también la iconografía, imágenes. Bueno, para otros sistemas de diseño más complejos pues, también puede llegar a ser el sonido que se usa, movimiento, etcétera, ¿no? Acá vemos el ejemplo del design system de IBM, que bueno, es bastante complejo la paleta de colores que tiene. Por ejemplo, acá se diferencia en RGB, SMK, bueno, porque esto ya abarca no solamente lo digital, ¿no? Pero bueno, acá vemos toda esa especificación. Después, por otro lado, esta parte que bueno, es la más importante poner, se podría llegar a decir, es donde, bueno, todos conocemos, o bueno, la mayoría todos conocen, componentes que se usan en el sistema de diseño, no sería como la parte más visual, de front, en el cual acá vemos los elementos básicos, que son, por ejemplo, los botones, inputs, elementos que son reutilizables. Acá, bueno, un poco lo que hablaba antes de que estos componentes al utilizarse el design system, estos se podrían llegar a actualizar independientemente de las páginas que nosotros diseñemos, y entonces eso permitiría que el diseño sea más escalable.
Acá vemos el ejemplo de pedido ya, el design system que tiene pedido ya, que bueno, tiene documentado básicamente todos los componentes. Y acá, como ven, por otro lado, también tiene como una pequeña descripción para explicar ese componente o cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta para tanto el lado desarrollo como el de diseño, ¿no? Acá, bueno, acá no se ve, pero el design system este pedido ya tiene por un lado una parte más visual en la cual se ve cuáles son esos atributos que tienen esos componentes, y por otro lado también tiene la parte de desarrollo que ahí especifica un poco más cómo están construidos, ¿no? Eso también puede servir para una guía bastante útil para los desarrolladores. Y por otro lado, acá tenemos los patrones, los templates. Acá la idea es, con esos componentes que vimos anteriormente, empezar a armar unos pequeños templates que podrían llegar a servir como soluciones a problemáticas, ¿no? O desafíos que tengamos que tener con nuestros productos. Acá, por ejemplo, está el Design System de Shopify, en la cual tiene una sección específicamente de patrones. Por ejemplo, bueno, un patrón se podría llegar a ser, no sé, la selección de una fecha, ¿no? Para realizar determinada tarea. Entonces ahí lo que se intenta hacer es tratar de detallarlo más específicamente cómo se resuelve esa tarea, ¿no? Entonces, la idea de los patrones es combinar esos componentes para armar soluciones específicas para esos problemas. Bueno, también los patrones representan las mejores prácticas para esas soluciones, ¿no? Como el ejemplo que di, el del calendario. Ahí la idea es diseñar el patrón que sea específicamente para el producto que se está diseñando, el mejor que se haya resuelto. Y por otro lado, tenemos también esto que es bastante importante, son las guías de contenido, que bueno, algunos equipos de diseño también incluyen gente que específicamente trabaja en la documentación y bueno, y lo que sería por el lado de la voz y tono, ¿no? Del producto. Esto también se puede documentar, se puede sumar a los sistemas de diseño como guía para los diseñadores content o UX writer. La idea también acá es que esas reglas se vayan sumando al sistema de diseño como para que sea más fácil entender cuáles son esas definiciones de contenido, ¿no? Eso también ayuda a los diseñadores a resolver capaz ciertas pantallas o problemáticas que hay de una forma más sencilla, ¿no? Sin tener que eh, pensar demasiado en cómo podría llegar a escribirse algo que ya se puede haber definido de antemano, ¿no? Acá vemos un ejemplo del Design System de Atlassian, que me pareció que estaba bueno porque era bastante específico cómo divide las partes de su sistema de diseño en la parte de contenido. Bueno, tenemos por un lado cómo es el vocabulario que se puede llegar a usar dentro de ese design system, las guías de cómo escribir. También hay una sección de lenguaje inclusivo, me parece que está muy bueno. Y bueno, principios de voz y tono también, que eso es algo bastante importante para entender cómo puede llegar a hablar el producto de alguna forma. Y bueno, también algunos sistemas de diseño pueden llegar a incluir esta parte que es un poco el manual de marca, se puede llegar a decir, que bueno, esto también nos ayuda a entender un poco cuáles son los valores de la marca o la personalidad. Esto puede llegar a ser un poco más abstracto, pero nos puede llegar a ayudar a entender un poco más cuál es la guía de la personalidad que tiene esa marca, ¿no? Y por otro lado también puedes sumar todo lo que son los assets. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de Spotify, que bueno, es bastante común ese tipo de
de documentación en el cual se muestra, por ejemplo, cómo se construye el logo o qué hay que tener en cuenta para respetar las dimensiones o los usos de ese logo dentro del producto digital, ¿no? Bueno, eso es bastante importante también son productos muy grandes, ¿no? Como por ejemplo Spotify. Y bueno, por último, también tenemos esta parte que a mí me parece que es bastante importante, que son, que podrían llegar a ser recursos extra. Acá tengo sí, pongo un ejemplo de Salesforce. Me pareció bastante interesante que ellos tienen como una sección en el cual suben como pequeños tutoriales que los mismos diseñadores o desarrolladores los arman, ¿no? Y entonces ahí explican cómo usar diferentes componentes o cómo usar esos patrones que están documentados. También dan ejemplos. Me pareció que estaba muy buena esa idea de cómo sumar información extra para lo que es el día a día, ¿no? De los diseñadores, porque a veces capaz eh, una documentación puede ser demasiado tediosa o muy compleja. Entonces, si tenemos como una persona que nos explica de una forma visual algo que puede ser muy complejo, creo que sería mucho más sencillo, ¿no? Entender algunas definiciones del design system o también ayudar a son cosas muy específicas. Y también, bueno, esta sección puede tener novedades o cuáles son las modificaciones o nuevos componentes que se están sumando al design system o nuevos patrones. Eso también nos puede ayudar como para nosotros ir entendiendo qué es lo que va cambiando, ¿no? Esto que decía antes, porque el sistema de diseño puede ir mejorando, cambiando en algunos aspectos. Esta sección nos puede ayudar a que todos estemos en contexto y tengamos en cuenta cuáles son esos cambios que van surgiendo. Em, bueno, ahora, en base a todo esto que vimos, la idea es hacer un pequeño ejercicio, mínimo ejercicio, como para aplicar un poco esto que estuvimos viendo. Acá, la idea es que ustedes digan, si quieren escribir en el chat o por micrófono, ¿cuál creen que de estas ilustraciones está fuera del sistema? Em, y si entienden cuál es el producto, yo creo que sí, porque se ve bastante, pero bueno, ahí la idea es descubrir cuál es la ilustración que está fuera del sistema. Quieren escribir en el chat o por micrófono. Tenemos mucho número 5, Luqui. Ah, bueno, fue fácil, entonces. Es verdad, es el 5. Fue fácil. Ah, bueno, acá lo que vemos principalmente es bueno, el uso de colores. Si ven que, bueno, es pedido ya, ¿no? Obviamente. Los colores, las formas que se repiten. Acá vamos a ver un ejemplo de la app de pedido ya, que bueno, usa esas ilustraciones que usa, las usan para destacar cosas muy específicas y se representan para conceptos muy básicos y comunes, ¿no? Por ejemplo, acá cuando se compra algo, se destaca esta sección mediante esa ilustración, ¿no? Y también se usa acá, por ejemplo, cuando bueno, alguien hace un pedido para representar tanto al lugar donde se pidió esa comida que se compró y la persona que hace la entrega, ¿no? Entonces se usan de esa forma como para destacar algo, aspectos muy básicos de la interfaz. Pasamos a esta parte. A ver, este ejemplo no sé si hay algún content por ahí, pero acá la idea es, ¿cuál texto creen que está fuera del sistema? ¿No? Si tuviéramos que pensar a un producto que nos está hablando y nos hace estas preguntas, ¿cuál de las opciones creen que está fuera del sistema?
El público dice que el 4. Acá tenemos a Ah, Pame que bueno. es menos informal. Tendría que haberlo hecho más complejo. Es más informal, sí, es verdad. Bueno, el original. Reserva tu viaje y despreocupate, estás remanija. Ese es un ejemplo que traje de Telecentro que te habla así, la verdad que me parece medio raro, pero bueno, algunos productos son así, ¿no? Son como, tienen ese estilo. Este es un ejemplo de Cabify, en el cual, bueno, acá Cabify, la voz y tono, trata de ser informal, pero no tanto, o sea, es algo intermedio. Entonces, si ven el ejemplo que yo puse acá, reserva tu viaje y despreocupate, trata de ser directo, pero sin ser tan formal, ¿no? Entonces, la marca quiere dar como mensajes más claros. Porque imagínense si yo leo, estás re manija para reservar un viaje, es como que, no sé si me está preguntando algo, como que no es tan claro. Acá Cabify lo que te dice es reserva tu viaje y despreocupate, es como más directo el mensaje, más claro. Bueno, em, eso es un ejemplo de, bueno, el sistema de diseño de Cabify de contenido. Y acá tenemos por último a ver si este es más difícil. ¿Qué botón está fuera del sistema? Este es de, bueno, el Mercado Pago. ¿Cuál creen que está fuera? ¿Qué dicen? No, no. Votación. Acá tenemos variedad 2, 3, 4. Pablo pregunta si están afuera. Siguen con el 3. Ustedes los hiciste pensar más, me parece. Si están afuera, ¿cómo? Les hiciste. Si está, no, preguntan si hay alguno que esté afuera del sistema. Ah, ¿qué salió? ¿El 2? Todo tipo. Mucha gente en este momento tomó la delantera el 3. A ver, que hable alguien. Yo creo que el 3 depende del tamaño del celular, porque yo asumí que el 3 seguramente tenía una pantalla más angosta y bueno, Sí, puede ser por eso, pero el que más fuera de lugar me parece a mí personalmente es el 4 porque tiene un icono de más y sí, el resto, por lo que podamos ver, no tienen un icono a pesar de que son acciones que tranquilamente podrían tener eso. claro. O sea, vos decís que podría estar afuera por el tema de tamaño o porque tiene un icono. No, no, por el icono, el del tamaño, asumo Ah, que puede lo sumo ser, no sé, un celular más chico y por eso se ve así, pero no sé. claro, Acá Lau levantó la mano. claro. Yo solo para llevarle la contra a Jesus digo el 3 porque tiene otro font. Ay, no me di cuenta de algo tan puntual, pero sí, es como que tiene una fuente no tan... Pero No, yo igual no me está... he dado cuenta del más tuyo, está bueno esto. Sí, sí, está confuso. Lau tiene mucha vista, que vio la otra fuente. Claro, con los lentes, claro. Y Pame dice que ninguno acá en el chat. Pame. Bueno, Pame tiene razón. Eh, pero bueno, la idea de esto era mostrar un poco que a veces eh, los productos pueden llegar a tener estos problemas, ¿no? Como lo que dijeron de la tipografía, que a veces puede llegar a tener inconsistencias. Justamente estamos hablando del Mercado Pago, que bueno, es un producto bastante complejo, que tiene muchas secciones, tiene subproductos, o sea, tiene un nivel de complejidad que es bastante grande, entonces podemos llegar a encontrar ese tipo de inconsistencias. Pero bueno, o sea, ahí, bueno, yo no trabajo por Mercado Pago, pero hay que entender que esos problemas se pueden ver y a nivel cliente, ¿no? Entonces no sabemos si es un problema del design system o de la implementación. Pero bueno, por otro lado, vemos que en Mercado Pago tenemos la incorporación de iconos, bueno, acá algo que mencionó recién, en, me olvidé el nombre,
Jesús, creo, Facu. En algunos casos se pueden llegar a usar iconos. Ellos lo usan para situaciones muy específicas. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de esta sección de tarjetas, en la cual se usa en un botón secundario. Acá, bueno, no sé la interpretación de cada uno, pero yo entiendo que la idea es que eh, al hacer una acción muy específica, la utilización del icono es como para que pragmáticamente uno entienda más sencillamente que tocando un más vas a agregar una nueva tarjeta, ¿no? Es como una forma de sintetizar un poco cuál es la acción de ese botón. Puede ser un poco subjetivo igual eso. Sí, obvio. Pero bueno, si tuviéramos nosotros el design system de Mercado Pago, entenderíamos un poco más, ¿no? ¿Por qué, bajo qué situaciones ellos deciden agregar iconos, ¿no? Por eso, bueno, volviendo a lo que decía al principio, ellos entiendo que tendrán sus definiciones de por qué en algunas situaciones usan o no iconos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ellos definirán en su design system. Acá lo que tenemos que tener en cuenta que más allá de que sea algo para nosotros subjetivo, si nosotros tuviéramos que respetar ese design system, tendríamos que basarnos bajo esos fundamentos. O sea, nosotros deberíamos usar ese botón con icono para los casos en los cuales corresponda, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Pero bueno. Bueno, ahí, no sé cómo venimos de tiempo, pero acá la idea es dar unos pequeños puntos para tener buenas prácticas, ¿no? En la utilización del Design System. Por un lado, bueno, esto que mencionamos antes. Cuando se trabaja con el Design System, lo más importante es todo el tiempo estar consultando la documentación, ¿no? Entender que como todo el tiempo puede ir cambiando, hay que estar de alguna forma conscientes de entender cuáles son esas definiciones y cuáles son las nuevas, ¿no? Que van surgiendo. Esto también viene del lado de esto que mencionaba antes, notificar esos cambios, ¿no? Porque, bueno, tal vez en el día a día del trabajo de tanto diseñadores como desarrolladores, se pierde un poco esto, ¿no? ¿Cuáles son los cambios o actualizaciones? Acá la idea es tratar de buscar una forma en la cual todos podamos entender qué es lo que cambió, qué es lo que se está mejorando de ese sistema de diseño, de alguna forma, como, bueno, lo que mostré antes, puede ser alguna sección, videos o algún tipo de forma de comunicación dentro de los canales de comunicación del equipo, por ejemplo. Tener la documentación en sitio web accesible, bueno, idealmente estaría bueno tener un lugar en donde se pueda ingresar fácilmente para consultar toda esa documentación, ¿no? Bueno, por otro lado, esto tiene que ver más con el lado de desarrollo y de diseño, capaz. Diferenciar lo que está en proceso de lo que está terminado o publicado, ¿no? Porque ahí nosotros, cuando estamos trabajando en Design System, podemos estar trabajando en una parte que queremos mejorar, por ejemplo, entonces hay que ser muy claros en qué es lo que está ya publicado en ese Design System y qué es lo que está en proceso, ¿no? Que se está intentando mejorar o actualizar de alguna forma. También está bueno tener algún referente dentro del equipo, tanto del diseño, desde el lado de diseño como del de desarrollo, ¿no? Porque a veces, bueno, lo que mencionaba antes, surgen dudas sobre cómo se usa ese sistema de diseño, cómo se pueden llegar a implementar ciertos patrones o desarrollos muy específicos. Entonces, siempre está bueno contar en el equipo a alguien que se pueda comunicar directamente o para consultar sobre diferentes temas, ¿no? O bueno, esto que mencionaba antes también de tener videos o tutoriales que nos ayuden a entender o resolver las dudas.
bueno, esto que mencioné antes también, disponibilizar canales de comunicación, que bueno, también eso nos puede ayudar a organizarnos, porque bueno, puede haber muchas dudas. Estos canales también nos pueden ayudar a que todas las personas vean o compartan dudas o soluciones. Compartir la documentación, o sea, no es algo que es solamente para los diseñadores que mencionaba antes, también puede ser útil para gente de producto, bueno, QA también obviamente, analistas. La idea es que sea accesible para todos. Bueno, iterar en base a las nuevas necesidades. Acá la idea es siempre tratar de buscar una forma de ir mejorando ese design system. No quedarse con soluciones que ya están pensadas. Y tener algún apartado, bueno, eso también es muy importante. Saber cómo son los procesos en los cuales yo puedo colaborar, ¿no? Si yo tengo en mente una solución para algún producto y creo que no está todavía pensada, bueno, ver de qué forma se puede comunicar con el equipo y cómo puedo llegar a contribuir a la construcción de ese design system, ¿no? A veces también está bueno entender cómo alguien puede participar de esa forma. Bueno, y la parte de acá no tan linda es las prácticas no recomendadas, que bueno, son cosas que capaz las hacemos, pero bueno, idealmente no deberíamos. Romper componentes, bueno, eso es algo que pasa mucho con los diseñadores, que capaz en el día a día o por, bueno, necesitar terminar algo muy rápido, creemos que lo mejor es romper un componente y bueno, eso no está bueno porque después al momento de que se actualicen esas librerías es muy probable que esos componentes no se actualicen. Bueno, acá la parte de documentación. Tratar de documentar con ejemplos reales, ¿no? de nuestros productos. Eso también es algo que puede llegar a pasar cuando se arma la documentación. Claramente se ponen ejemplos de cuáles son los ejemplos ficticios, ¿no? Entonces la idea es capaz llevar ejemplos del producto real, ¿no? Para que sea más sencillo entenderlos. Bueno, esto también es muy importante, buscar una forma de tener un estándar de calidad como para que todas las soluciones que nosotros estamos planteando eh, es- definan nuestro producto, ¿no? Entonces no tener un estándar, hay que tener en cuenta eso, es muy importante. Crear componentes para soluciones particulares, bueno, lo que mencionaba antes, ¿no? Creer que una sola persona tiene una solución en un sistema de diseño no es algo que está bueno siempre tratar de debatirlo y tratar de generar soluciones en las que todos estemos de acuerdo, ¿no? Y por otro lado también testear esas soluciones que nosotros creamos con las personas que finalmente son los que van a usar ese producto. Bueno, versionados de componentes, también eso es muy importante porque a veces cuando el producto es muy complejo, pueden haber casos en los que esos componentes tienen diferentes versiones, entonces está bueno también tener eh, en la documentación bien claro cuáles son esas versiones de esos componentes que se pueden utilizar. Bueno, acá lo mismo, tomar decisiones individuales, eso no sería una buena práctica. Y por otro lado también diferencias entre la librería de diseño y desarrollo. Eso es muy importante porque, bueno, a veces pasa de que eh, eh, tanto diseño como desarrollo son dos equipos que puede llegar a haber inconsistencias entre ellos mismos. Entonces, eh, lo ideal sería que esas diferencias no existan lo menos posible, ¿no? Y, bueno, armar sistemas para cada plataforma de producto, bueno, eso ya es muy específico, pero podría llegar a ser que un producto tiene diferentes sistemas o que se comporta diferente según el dispositivo que se use. Creo que puede ser una app o un sitio web, ahí, bueno, eso es más complejo, pero idealmente el sistema debería servir para cualquier soporte o dispositivo, ¿no?
Bueno, acá por último, quedan 10 minutos, pero la idea acá es, bueno, charlar un poco de qué podría ser lo que se está sumando últimamente o cómo se puede llegar a entender qué, qué es el futuro de los design systems, ¿no? Acá voy a hablar un poco de lo que son los design tokens, no sé si alguien escuchó hablar sobre este tema. Bueno, el design token es una parte del sistema de diseño que lo que hace es entrelazar un poco lo que es la parte del desarrollo con el diseño. Bueno, esto se originó en Salesforce, esta compañía, para, bueno, achicar la brecha entre el diseño y desarrollo. Acá voy a mostrar un ejemplo que es el de las tazas, en el cual nosotros, por ejemplo, tenemos 3 tazas con 3 medidas, ¿no? Que puede ser un café. Si nosotros tuviéramos que nombrar esas medidas y fuéramos muy específicos con la medida que tiene la taza, por ejemplo, acá dice 100, la más chica dice 100 mililitros, la otra 350, la otra 450, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros en el futuro, por algún motivo, tenemos que modificar esa cantidad y la nombráramos así de una manera tan específica, eso nos podría llegar a tener un problema de escalabilidad, porque nosotros deberíamos ahí modificar todo eh, cómo se escribe, bueno, esto ya es muy específico, ¿no? Pero cómo se escribe el lado de front al momento de desarrollar. Si nosotros tenemos nombres más generales, como son algo que vaya más por el lado del tamaño, algo más abstracto, como puede ser tamaño pequeño, medio, largo, eso nos permite que después esos cambios o modificaciones eh, no se impacten directamente sobre lo que estamos escribiendo. Entonces acá la idea de estos design tokens es tratar de- de ir por un lado más semántico que nos permita escalabilidad en cuanto a las etiquetas o las propiedades que le damos a los elementos como pueden ser los componentes de un sistema de diseño, los colores o los atributos, ¿no? Entonces, bueno, herramientas como Figma usan estas variables. Está usando tanto para, bueno, algunos productos usan esas variables como para armar etiquetas para los colores o para las tipografías. Bueno, eso es algo que se está sumando desde esta herramienta. Después también hay herramientas como esta que es Specify, que acá la idea también es ayudar a la creación de esos tokens, ¿no? Para que ese proceso sea mucho más sencillo. Y por otro lado está esta Modus que también lo que promete es crear componentes más reales o más cercanos a los que se ven en producción. Bueno, esto es lo que mencioné antes. A veces hay, o sea, entre el diseño de código y el repositorio que se usa para la implementación, eh, hay una brecha bastante distante, o sea, es muy complejo el proceso de automatización de esos procesos. Entonces, las herramientas como estas lo que nos traen es tratar de ayudar a acercar un poco la brecha entre lo que es el diseño y el desarrollo, ¿no? Como para que finalmente los productos sean más consistentes y más sencillos tanto para la producción de esos productos o el entendimiento final con los clientes. Bueno, eso sería todo. Gracias a todos los que participaron. Espero que les haya servido la charla. La idea era que sea para cualquier persona que esté interesado en estos temas, como para empezar a meterse dentro de estos temas, ¿no? De lo que es el sistema de diseño y qué puede llegar cómo puede llegar a salir para los productos que están construyendo.
acá dejamos una pequeña encuesta para que nos cuenten qué les pareció la charla. Y eso sería todo. No sé si alguien... Acá Laura tiene preguntas, parece. Tanto la No, mano. es una pregunta chiquitita. ¿Después van a dejar la grabación disponible en algún lado para verla tranqui? Sí, la grabación la vamos a compartir por LinkedIn y por el canal de Flux IT de YouTube. ¡Apa! ¡Qué tapetitud! Excelente, genial. Gracias, Lucas. Gracias, Lau. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hablar, si no tenemos algunas guardadas que fueron surgiendo durante la charla. No, todo súper claro. Sí, como que me quedé pensando cómo sería en algunos casos en particular, pero eso ya es más puntual. O por ejemplo, no sé, en videojuegos o otro tipo de productos. Pero nada, me llevo igual todo lo que vimos, que es un montón ya. Bueno, gracias. Me alegra que te haya servido. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias, Lucas, por la charla, estuvo buena. Mi pregunta está enfocada a lo de los tokens, que es esto que hablaste recién. ¿Cuándo es necesario ir como al uso de los tokens, pero de componentes, o sea, como mucho más específico y no quedarse en los semánticos? Porque a veces cuando, no sé, he escuchado también que cuando los sistemas de diseño son como mucho más chicos, nada, los equipos no tienden a meterse a tokenizar componentes porque se vuelve como un árbol súper grande eso. Entonces se quedan solo en la tokenización semántica, entonces quería saber por ahí si sabías o cuál es la línea para cruzar a volverse un poco más específico en la tokenización. Claro. Se me expliqué. Sí, sí, creo que entendí. O sea, idealmente, bueno, como mencioné antes, si el producto no es tan complejo, bueno, ahí ya es una cuestión de decisión, ¿no? Del producto, pero idealmente cuando el producto, no sé, por ejemplo, están varios dispositivos, o sea, que tiene una aplicación Android, iOS, por ejemplo, también tiene alguna versión desktop y responsive, o sea, que se maneja en varias plataformas y es muy complejo. Idealmente ahí se deberían empezar a usar los tokens, ¿no? Porque, bueno, nos ayudaría a lo que es la escalabilidad o a pasar de un sistema a a un sistema, por ejemplo, como puede ser Android y iOS, que son bastante, o sea, tienen sus diferencias a la hora del desarrollo. Nos puede ayudar bastante en la definición de esos tokens. Pero bueno, no sé bien cómo es ese sistema que mencionabas, pero idealmente cuando es muy complejo el producto y se usa en diferentes dispositivos, idealmente se deberían usar, ¿no? Ok, No sé genial. si respondí tu pregunta. Sí, sí, Pero, perfecto. Gracias. gracias. Luqui, yo tengo acá algunas preguntas que nos fueron dejando. Acá Luis consultaba, ¿qué herramienta considerás que es la más adecuada para contener la documentación sobre el sistema de diseño, para que sea de acceso fácil? ¿Y cómo se aseguran que el sistema de diseño tenga una adopción por parte del equipo? Em, la mejor herramienta yo creo que puede ser algo tan sencillo como un sitio web, por ejemplo, que esté abierta. O sea, no sé si tiene que ver con la herramienta, tiene que ver o sea, se escribe, cuáles son esas partes, si está bien organizado. No creo que haya que tenga que haber una herramienta, no puede ser simplemente un sitio web o incluso puede ser no sé, páginas en Figma, ¿no? O sea, en algún tipo de- pero lo más importante es que sea fácil de acceder, o sea, que cualquier persona
que esté dentro del equipo que quiera acceder a esa información pueda ingresar fácilmente, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, si alguien de producto no usa Figma, capaz que es muy complejo utilizar esas herramientas. Si es un sitio web, me imagino que sería mucho más sencillo, ¿no? O sea, yo lo pienso por ese lado. Más allá de que, bueno, recién mostré que hay unos productos o herramientas que están surgiendo. Pero bueno, por ese lado. Y después la otra, ¿cuál es el otro punto? O sea, la herramienta. ¿Cómo asegurar que tenga una buena adopción por parte del equipo? Bueno, ahí la verdad que eso es bastante complejo, pero bueno, creo que cada uno de alguna forma se tiene que dar cuenta eh, que el uso nos puede ayudar a todos, ¿no? Nos puede facilitar en nuestro trabajo. Entonces, capaz surge desde cada uno y tratar de entender que eso nos puede ayudar en el día a día, en nuestro trabajo. La Lucas, adopción puede ir más por el lado de compartirlo, capaz. perdón, Sí. quería hacer un aporte desde el lado de desarrollo, porque creo que la pregunta mencionaba GitHub y me imagino que puede ir por ese lado. Sí. Hay una herramienta, por lo que vos decís, de un sitio web con los componentes que se llama Storybook, que por lo Sí. general los desarrolladores, cuando tenemos un repositorio de un proyecto, digamos, en código, tenemos en paralelo en ese mismo repositorio ese sitio web que nos lo arma prácticamente solo. Nosotros definimos como ejemplos reales, como vos decís, de ser posible, que son como la data como puesta de ejemplo, y tenemos una interfaz que directamente levantamos, como levantamos el sitio web, el producto, en donde podemos ver toda la librería de componentes con cambios que podemos hacer dinámicamente, como tipos de botones y datos distintos que podemos setear, o incluso documentación escrita sobre cuándo, cómo usar ese componente. Así que si es por el lado de desarrollo, esa es una herramienta que solemos utilizar y es bastante popular y fácil, como que no hay que armar nuestro propio sitio web, solo los componentes y después como que hacerme un poco solo esa documentación. Eso creo que es algo bastante útil. Claro. Sí, eso es como más también específico de desarrollo, ¿no? Sí, ajá, Pero, de hecho a eso iba mi pregunta, porque pues de mi lado, por ejemplo, que yo trabajo con diseño, obviamente utilizo pues herramientas de diseño, Figma, y no sé, inclusive pues, pudiera hacer claro, la creación de un sitio web, pero pues yo creo, digamos, sí, este sistema de diseño de componentes, pero ¿cómo le hago para que el equipo de desarrollo tenga esa adopción con esos componentes? O sea, al final del día voy a tener que hacer una migración de la versión de diseño a la versión ejecutable de desarrollo. Entonces, Jesús, si me puedes repetir, por favor, la herramienta que mencionaste que utilizas, estaría genial, la verdad. Sí, Storybook igual no es algo que traduce Ajá, automáticamente los diseños a código. Es más bien para que desarrolladores y diseñadores que quieran corroborar el código, o sea, cómo queda ya con el código, lo pueden ver. claro, No es una ajá, traducción, o sino sea, lo mismo que quizás tenés en Figma visualizado. Después, cuando vos escribís los componentes en código, eso te muestra ajá, cómo quedan finalmente de forma, como vos decís, ejecutable. ajá, Eso sería lo que sea Storybook, y lo que bueno es de que tienes, de que vos los tenés ya armados todos ahí, no tenés como hacer un dashboard o algo aparte para ya, visualizarlos. Pero sí, ajá, un dato de color que está medio verde todavía, pero Figma está trabajando en una herramienta para hacer lo que vos decís de exportar como el diseño ya a código, dependiendo obviamente el framework y la tecnología, pero yo creo que le saca un sí, poco la gracia al equipo de desarrollo. Pero bueno, como te digo, igual es algo claro, bastante verde y veremos en qué queda, ajá, pero por el momento, como que sí ajá, tiene que, como que es una suerte, me va a matar Lucas, pero como un boceto, si se quiere, lo del Figma, y siempre los programadores tenemos que de nuestro lado hacerlo un poco, no desde cero, porque tenemos un sistema de diseño justamente, pero como que claro, siempre ese pasamanos es manual por ahora. claro. Y sí. esperemos que sea así, porque si no los desarrolladores vamos a sobrar un poco si se puede. Uy, con ¿cómo se dice? Las Se volvió herramientas de polémica la inteligencia charla. artificial. O sea, pero sí, o sea, totalmente entendible. O sea, ahí me dejaste patinando con esa parte de que todavía sigue siendo esta integración manual, porque llegar Claro, con un sistema de diseño súper complejo y dárselo al equipo de desarrollo, pues el equipo de desarrollo te lo avienta.
no te lo va a aceptar inmediatamente o va a ser una transición aún más lenta. Bueno, claro, Porque eso es un poco lo que intentaba hablar con Sí. esto de los tokens, ¿no? Que son cosas que se están creando como para que se facilite, bueno, ese traslado del diseño visual a algo más de desarrollo, ¿no? Pero bueno, como lo Ujú. decía antes, eso es algo que se tiene que trabajar en conjunto, ¿no? Tanto desarrollo como diseños tienen que estar de acuerdo Claro. Ujú. para llegar a esas soluciones. Pero bueno, Gracias. Súper gracias a interesante, ustedes. Luqui. Gracias a los participantes. Ya nos quedamos sin tiempo y estamos, no sé cómo están las agendas de los demás, así que no sé, Luqui, si te parece ir cerrando. Si Dale, sí. Estuvo bueno también, gracias por participar. Bueno, estamos en contacto. Gracias a todos los que participaron. Y nada, nos veremos en algún momento. Bueno, Chao, chao. muchas gracias a todos. Luego, gracias. Si a alguien le quedó alguna duda, puede dejarla por LinkedIn en el post de la charla que la responderemos. Muchas Bueno, gracias. gracias. Muy bueno, Luqui. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Chao, Gracias. buena, Hola. buena Luqui.